Qué bueno que alcanzaste. Qué bueno que alcanzaste. Gracias. ¿Ya? Muy buenos días a toda la prensa que nos acompaña y a quienes nos siguen a través del canal Parlamento. Las consecuencias que hemos vivido a través de esta COVID-19, sin duda todos tenemos claro que son bastantes y diversas, pero una problemática que estamos enfrentando, sí, es la de los niños y niñas que desafortunadamente quedaron huérfanos. Se dice mucho que la COVID nos ha hecho iguales como personas y porque arrastra la muerte y arrastra desamparo. Pero la realidad que estamos viviendo es otra, ¿sí? En México, los estudios nos están reportando a través de una revista especializada en la salud que se llama The Lancet, que los más pobres en nuestro país, en el último pico de esta pandemia, tuvieron 5 veces más de probabilidades de morir que los más ricos. Pero esta desigualdad nos duele, pero hay una más que nos duele, que es la de la orfandad. Estos pequeños y estas pequeñas que desafortunadamente se quedaron sin un padre, sin una madre, incluso sin una abuela que los cuide, nos están preocupando mucho porque tienen un futuro muy incierto. Se trata de pequeñas y pequeños que tienen que enfrentar al mundo solo, que va a ser muy difícil para sus familias cuidarlos, pero que tampoco la solución es institucionalizarlos y separarlos de sus familias y de sus hermanos. Es tan triste esta situación porque desafortunadamente por cada 2 muertes por COVID tenemos a un niño o a una niña desamparada. Yo quiero decirles que a nosotros, como la fracción priista que somos, esto nos duele mucho. Esto nos ha sensibilizado a pensar cuál va a ser la consecuencia más grave en estos niños. No queremos tener niños con deserción escolar. No queremos que se nos aumenten las cifras de empleo infantil, como tampoco queremos que sean niños que tengan más riesgo de abuso, más riesgo de sufrir violencia. Estos huérfanos por COVID nos están diciendo que volteemos los ojos hacia ellos. En México, la cifra no la sabemos en Jalisco, pero en el DF sí. El censo dio como resultado 2,737 niños huérfanos. En México tenemos 247,000 niños huérfanos, pero en Jalisco no tenemos datos de cuántas y cuántos niños están sufriendo en realidad en Jalisco. Por eso es tan importante que nosotros el día de hoy presentemos un punto de acuerdo para pedirle al gobernador y al gobierno su solidaridad y cariño para estas niños y niñas. Buscamos que ellos puedan enfrentar esta situación de una manera con más oportunidad, no que sea al contrario. Por eso proponemos que se inicien con los trabajos para crear un fondo que los apoye y que los atienda. Un fondo que sea emergente y temporal. Pero para esto tenemos que saber en qué estamos parados. Necesitamos números exactos de cuál es la situación para poder generar un diagnóstico y así poder generar un presupuesto a través del Congreso, solicitándoselo a lo que es la Comisión de Hacienda. Es muy importante para que nosotros lo podamos realizar, este apoyo, que sin duda alguna es para el beneficio de todos nuestros niños, que no es algo para politizar,
que es algo de sensibilidad, que también es un problema de salud pública que tenemos que atender de inmediato, que nos queda muy claro a nosotros como la fracción del PRI que podemos apoyar a nuestro gobierno para salir adelante, que es necesario que se realice este fondo que llamamos Te Abrazo. ¿Por qué? Porque los vamos a apoyar a sus familias sobre todo, para que puedan estar con ellas, para que no sean niños que sean separados de sus hermanos, que no se deriven a instituciones, que lo más importante es que los niños vivan con sus familias y tengan infancias felices, porque una servidora siempre ha dicho que todos los niños y todas las niñas tienen el derecho de una infancia feliz. Así que invitamos a su sensibilidad para que se apoye este punto de acuerdo y lo podamos generar y sea de beneficio para todas las niñas y los niños que hoy en día se encuentran en orfandad. ¿Es cuánto? Cedo. Gracias. Diputada, ¿se tiene un dato de cuántos menores quedaron desamparados ahora con el tema del COVID que fallecieron sus papás? No tenemos la certeza, desafortunadamente. Sí sabemos que México es el primer lugar en huérfanos. En Jalisco no tenemos datos de fuentes oficiales. El DIF, a través de la revista Territorio, sacó un dato de que se contaban con 96 niños huérfanos, que había 96 niños huérfanos, pero esto no es suficiente. Para poder arrancar nosotros el fondo necesitamos primero el censo y tener los resultados de cuánto son los niños y niñas que están en orfandad. ¿Cómo les harían llegar los recursos, diputada, a sabiendas de que a lo mejor quedaron sin la cabeza principal de la familia, o cómo se les estaría apoyando? Esos niños deben de estar en un lugar, de vivir en un hogar. Entonces es por eso tan importante que las instancias pertinentes realicen los estudios de dónde están, para saber quiénes se van a hacer responsables de ellos y que les pueda llegar este fondo. ¿Para qué sería el recurso? ¿Estudios, alimentación? ¿Cómo lo administraría? O sea, ¿cuál sería la intención del dinero? Principalmente para que la familia que los esté cuidando no sea tanto el cargo del gasto, porque desafortunadamente hablamos ya de que la desigualdad en México, la brecha fue muy alto, les pegó más a los pobres desafortunadamente, ¿no? Entonces son familias que viven con escasos recursos, que tendríamos que hacerles llegar ese apoyo para que no tengan que estar viendo dónde van a dirigir esos niños y esos niños tengan la oportunidad de vivir en familia. O sea, solamente se lo van a entregar a la familia y ya la familia decide en qué lo destinan. Se van a destinar para alimentación, para educación, principalmente, que sea lo fundamental que tengan los niños. Para eso se está buscando el fondo. Entonces, ahorita, para cuestiones prácticas, solo proponen, bueno, más bien solo exhortan al gobernador para que cree este fondo, pero todavía no tienen contemplado ni cuánto tocaría por familia, ni cómo se distribuiría, para garantizar que ese dinero sí se esté destinando pues a lo que quieren. No, porque no tenemos el censo. Más bien solicitamos al gobernador y a las instancias que realicen el censo, porque no lo tenemos, no sabemos cuántos niños hay, pero sí sabemos que estamos nosotros listos para apoyar en todo lo posible, se realice ese fondo y poder realizar el apoyo como debe de ser. Oiga, sería algo similar a lo que pasa con el apoyo a los huérfanos de feminicidio, que hay un fondo donde se les destina una cantidad tutor mientras el niño esté en la escuela, los están monitoreando y tienen, además del dinero, un seguimiento psicológico, pues por lo que implica la pérdida del padre, ¿no? Es correcto, 3,300 pesos. Sí, perdón, si me permiten, yo quisiera ampliar un poquito el tema con respecto a este fondo que pretendemos. Miren, el próximo año vamos a contar con un presupuesto aproximado de 137,000 millones de pesos. Pensar en un fondo de alrededor de 40-50 millones de pesos que se prevea para poder atender a esta población que quedó expuesta, porque como bien lo dice mi compañera diputada, no tenemos todavía una certeza de cuántos menores quedaron en orfandad, no solamente de padre y de madre. Recordemos que muchos niños en ocasiones viven en hogares con los abuelos o con los tíos, y al quedar expuestos esos niños van a requerir de una atención, como ya se comenta aquí, que tenga que ver con una atención total,
para poder atender el tema desde la alimentación, el vestido, la atención médica, psicológica por esa pérdida que tuvieron, y poderlos incorporar al ámbito educativo y buscar la manera de que estos niños puedan en el futuro poderse reinsertar en la sociedad. Y la verdad es que es una situación que nos llama mucho la atención porque no tenemos todavía datos exactos, y lo que se pretende a través de esta iniciativa es que se hagan estudios a través de los DIF municipales para hacer un censo por cada uno de los municipios y buscar la forma de tener certeza. En la Ciudad de México se otorga una beca de alrededor de 832 pesos mensuales para este tipo de niños huérfanos. Habría que ver si con eso sería suficiente, o aquí en Jalisco, cuando ya tengamos en 3-4 meses la cantidad de menores a atender por esta situación, pudiéramos ver con el fondo que se pueda prever, ver cuánto podríamos proporcionarles para que tengan una atención integral. Entonces es lo que pretendemos. Buscamos que esta iniciativa puedan abrazarla nuestros demás compañeros diputados de los demás partidos políticos, porque creemos que este tema no tiene que ser político. Ese es un tema muy sensible, es un tema que nos pega, y que además ante la inminente cuarta ola de COVID que empieza a enfrentar el mundo, tenemos que tenemos que prever y tenemos que buscar cómo vamos a atender esa situación. Entonces es la postura del PRI, es la propuesta que hace el PRI. Y bueno, por ejemplo, mi compañera Hortensia Noroña, quien está dentro de la Comisión de Hacienda, ahí ellos van a tener que ver de dónde podríamos jalar recursos, y poquito que le podamos jalar a cada una de las áreas de donde está distribuido el presupuesto, poder tener ese fondo, que en este momento solamente sería un fondo posible o probable, sin tener la certeza de cuántos menores existen y cuánto gastaríamos. Pero ya en unos meses que nos pudieran arrojar las dependencias de asistencia social, podríamos entonces determinar a cuántos atenderíamos y de qué manera. Lo más importante, como comenta mi compañera Ana, es que estos niños no sean institucionalizados. Lo más grave que puede pasar después de que estos niños pierden a papá, mamá, abuelos, tíos, quienes los atiendan, terminen en un orfanatorio, terminen en otros hogares que no sean los suyos, y por eso es la idea de que el gobierno pueda apoyar a las familias que los acogen para poderles dar las atenciones que estos menores merecen, necesitan, y que es nuestra obligación hacerlo a través de los organismos gubernamentales. El DIF ya ofrece becas para los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes que están en esta situación. Entonces este recurso sería para otro tipo de atención, no tanto la educativa, porque ya hay una bolsa para eso. Yo creo que necesitan un apoyo extra para estos momentos que se está viviendo, sobre todo porque todos los programas que tenemos en apoyos para los infantes son pensados la mayoría en que tienen a sus familias, ¿no? Entonces por eso lo llamamos un fondo emergente y temporal, para poder cubrir las consecuencias que están sufriendo ellos ahorita y no se vean desatendidos de sus necesidades básicas, que es muy importante realizar. Uh-huh. Lo que buscamos la fracción parlamentaria del PRI es que este tema se visibilice. Es una realidad que después del 2021 y el segundo semestre del 2020, la sociedad se vio modificada. Una de esas modificaciones es que lamentablemente muchos menores se encuentran en una realidad distinta, no con una familia tradicional, sino quizá con la falta de un miembro de su familia. ¿Cuál es el universo al que nos enfrentamos? No lo sabemos, pero tenemos claro que el problema está. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que este tema se visibilice, se hagan los estudios necesarios, se aperture una partida en inicio para los estudios del censo, que la Secretaría de Salud y el área de atención social nos pudieran ir orientando para que veamos el universo del problema, y una vez que tengamos el diagnóstico, todos sabemos que el presupuesto
se inicia en este año, pero a lo largo del ejercicio fiscal se van haciendo adecuaciones. Si nosotros después del primer semestre ya tenemos un diagnóstico que nos indique una cantidad, pudiéramos ampliar esa partida presupuestal con un programa ya de atención. Pero el primer paso es visibilizar el problema, darnos cuenta de la magnitud del mismo, y para eso necesitamos de un estudio profesional, y nada mejor que lo realicen las instituciones de gobierno para que los datos sean oficiales y que veamos un análisis de todos los programas que ya están iniciados para apoyo a este sector de la población y se vean reforzados y logremos un acompañamiento integral de las jóvenes, niños o adolescentes que lamentablemente después de la pandemia se verán con la falta de uno de sus padres o de algún familiar que era pilar en su educación y en su desarrollo personal. Sí. Únicamente para finalizar, pues como decía bien nuestras compañeras, el compromiso del PRI es con la familia. Nosotros dentro de nuestro partido vemos a la familia como la célula fundamental de la sociedad. Entonces, nuestro compromiso, y felicitar a nuestra compañera por la iniciativa y como presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia a la Niñez y como diputada. Nuestro compromiso, y nos suscribimos al... Muchas gracias. Sí. Niños y adolescentes de 0 a 18, ¿no? Sí. Concluimos. Quiero hacer mucho énfasis en lo que estamos solicitando. Solicitamos que Jalisco tenga un censo de niños huérfanos por la consecuencia de la COVID. Eso es muy importante tenerlo porque es una realidad que estamos viviendo. El fondo es el segundo paso, que es el apoyo para estos niños. El presupuesto, ya lo dijimos, será a expensas de del diagnóstico que tengamos y de la cantidad de niños que desafortunadamente están viviendo esta situación. Entonces, esa es nuestra búsqueda con este fondo Te Abrazo. Oiga, la cifra que daba de los huérfanos a nivel nacional, ¿quién la da? ¿Quién es la fuente? El Belisario Domínguez del Senado, de la República del Senado, el instituto. En ese estudio no tienen referenciados esos 200 y tantos mil huérfanos, ¿de qué estado son? Como para... Fíjate que no salen muy ambiguos. Podríamos pensar que como es un diagnóstico del país, que estuvieran por estados, y desafortunadamente no. Entonces, por eso queremos hacer énfasis. Y no tengamos, exacto. Sí, son cálculos que ellos dicen que, y como lo decíamos anteriormente, necesitamos a todas las dependencias desde los municipios para que sean resultados reales, sobre todo. Por eso les comentaba desde un principio que no tenemos fuentes oficiales que nos informe. No hay otra instancia más que el gobierno lo realice con las dependencias adecuadas para que sean datos claros. Entonces solo en México se tiene el censo. Necesitamos tener en Jalisco. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Algo más? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.